Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver en este vídeo el proceso de instalación y de puesta en marcha de este inversor híbrido del fabricante Felicity Solar. Es un inversor muy a tener en cuenta en este 2026, dado que viene directamente para competir con los inversores de YE. Tiene unas características muy similares, unas especificaciones prácticamente iguales, a un precio bastante más reducido que los inversores de YE. Y bueno, pues en este caso está pensado tanto para instalaciones conectadas a la red eléctrica, instalaciones solares de autoconsumo, o incluso también para instalaciones totalmente aisladas, dado que tiene características como por ejemplo el acoplamiento de un generador, etcétera, que hace que pueda funcionar en una instalación totalmente aislada. Así que bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en el proceso de instalación, puesta en marcha, y analizaremos un poco las ventajas y los inconvenientes que le hemos encontrado a este dispositivo después de haberlo probado durante unos días. Así que iremos viendo un poco paso por paso, como os digo, el proceso de instalación, algunas pruebas y las ventajas y las desventajas de este dispositivo. Así que bueno, vamos a comenzar con este pequeño análisis de este inversor híbrido del fabricante Felicity Solar. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en fotovoltaica, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Vamos a comenzar con la instalación. En este caso vamos a comenzar conectando la batería. Vamos a retirar estos tornillos, tenemos que introducir el terminal de anilla del cable correspondiente de la batería. Aquí tendríamos que tener cuidado y prestar atención tanto a la sección de los cables como también a la polaridad, dado que estamos trabajando con baterías de bajo voltaje, de 50 voltios aproximadamente, y por aquí va a pasar bastante corriente tanto de carga como de descarga a través de estos terminales y a través de estos cables. Así que, como os digo, la recomendación sería tener cuidado con la polaridad y con la sección de los cables. Después conectaríamos el cable de comunicaciones, que ya viene incluido junto con la batería. Este conector RJ45 lo conectaríamos aquí, en el puerto BMS. Y bueno, pues luego ya podríamos ir conectando los paneles solares. En este caso vamos a conectar nada más que una serie de paneles solares. Es un inversor que tiene 2 MPPT y en cada MPPT podemos conectar 2 series de paneles solares en paralelo. Y bueno, pues después ya conectaríamos, por ejemplo, la pinza toroidal, que va a ser necesaria para que el inversor tenga lectura en instalaciones donde estamos conectados a la red, para que sepa en todo momento si estamos comprando energía o estamos vertiendo energía hacia la red eléctrica. La pinza toroidal tiene que ir apuntando con la flecha que tiene serigrafiada hacia la red eléctrica. Después conectaríamos las conexiones de corriente alterna. Aquí podéis ver que he conectado línea y neutro en el puerto grid que viene de la red eléctrica, después las puestas de tierra, y en la salida de LOAD he conectado línea y neutro, que lo llevo hacia unos circuitos que quiero que sigan siempre funcionando, es decir, los circuitos de cargas críticas, que van a seguir funcionando aunque tengamos un corte de electricidad a través de la energía que nos va a dar el inversor con la batería y los paneles solares. En este caso vamos a dejar desconectado el puerto GEN, donde podríamos conectar, por ejemplo, un grupo electrógeno si estamos en aislada, o podríamos también acoplar otros inversores de red o incluso configurarlo para derivar excedente en función del estado de carga de la batería y de esa forma aprovechar los excedentes de la producción solar. Vamos a comenzar con la puesta en marcha. Para ello vamos a encender el inversor solamente de momento desde la parte de la batería hasta que tengamos configurada correctamente esta batería. Así que para ello encendemos la batería. En este caso es una batería que tiene una protección de magnetotérmico en el lateral, también el botón de power. Y luego en el botón lateral del inversor tenemos que pulsar en ON para que se encienda el inversor, como os digo, desde la batería. Vais a ver cómo se enciende la pantalla y ahora nos vamos a ir a ajustes, como os digo, para poder configurar correctamente esta batería. Vamos a ir a Battery Settings. Aquí podéis ver que ya tengo configurada la batería de litio. En este caso, bueno, pues tenemos que introducir manualmente la capacidad de la batería. Es una batería de 16 kWh, que corresponde a 314 amperios hora, y la corriente máxima de carga y descarga es recomendable ajustarlo a 160 amperios. Después podríamos dejar activadas estas dos opciones para evitar una descarga demasiado profunda en la batería. Y bueno, pues una vez que lo tenemos configurado, ahora ya seguimos a la siguiente pantalla. Aquí podemos configurar la carga desde un grupo electrógeno a través del puerto GEN. En este caso no lo vamos a utilizar, pero si vais a utilizar un generador gasolina o diésel, sobre todo para instalaciones aisladas, aquí podríamos indicar que cuando la batería esté por debajo del 30% que se encienda el generador,
y que se pare cuando la batería esté al 95%. Aquí podríamos indicar la corriente de carga a la que queremos cargar y bueno, pues también incluso podríamos enviar una señal al generador para que se arranque automáticamente, o si tenemos un generador de arranque manual, marcaríamos esta opción para que cuando directamente arranquemos nuestro generador, directamente que se ponga a cargar la batería. En este caso, como no vamos a utilizar un generador, lo vamos a dejar desactivado. En esta otra columna podríamos configurar del mismo modo la carga desde la red eléctrica, sobre todo si tenéis una tarifa económica durante la noche, podríamos configurar por tramos horarios para que el inversor cargue desde la red eléctrica la batería. Aquí lo mismo, indicaríamos cuando queremos comenzar a cargar la batería y cuando queremos que termine de cargar la batería y la corriente de carga. Por el momento vamos a dejar desactivadas las dos opciones, tanto la opción de carga desde generador como la opción de carga desde red eléctrica. Así que pasamos a la siguiente pantalla. Aquí, bueno, como es una batería de litio que tiene comunicación, no tenemos que tocar los voltajes y simplemente configuraríamos la descarga máxima que le queremos hacer a la batería, es decir, que descargue hasta cuando esté la batería al 20%, a partir de ahí ya que no descargue. En caso de que, bueno, pues se descargue más la batería, si estamos por ejemplo en una instalación aislada, si llega al 15% ya se apagaría el inversor para no descargar más allá la batería. En el caso de una instalación de red, como os digo, la batería se descargaría hasta el 20% y luego cuando la batería vuelva a tener un 35% volvería a descargar con normalidad. Así que esto sería un poco la configuración de la batería. Aquí siempre que realicéis algún ajuste tenéis que pulsar en la V para que se validen los ajustes y bueno, pues esto sería un poco la configuración de la batería. Después por aquí podríamos también dejar configurado también algunos ajustes. Aquí en Grid Settings tendríamos el código de red, en este caso ya viene preparado para España, así que no tenemos que configurar nada. Y bueno, pues luego en Gen, aquí podríamos configurar, si queremos en el puerto Gen acoplar un generador, por defecto viene para generador gasolina diésel. Podríamos también configurarlo para lo que sería utilizar los excedentes de la producción solar, en este caso cuando la batería esté al 90% y sigamos teniendo energía solar, se va a activar esta salida de Smart Load y a través de ese puerto Gen podemos conectar unas cargas para poder seguir aprovechando el excedente de la producción solar. Si la batería cae por debajo del 80%, se va a parar esa salida para no seguir descargando la batería, dado que se supone ya que no tendríamos excedente solar. Y después también podríamos incluso acoplar microinversores o inversores de red en este puerto Gen. Al igual que con los inversores de Y, este puerto es configurable, como os digo, para una de estas tres opciones. Podemos acoplar un generador, podemos utilizarlo para derivar excedente o para acoplar otros inversores. Del mismo modo podemos también utilizar el grupo electrógeno acoplado en grid, por ejemplo si es una instalación aislada, podríamos dejar el grupo electrógeno en la parte de grid y el puerto Gen utilizarlo para una de estas dos funciones, para el Smart Load o para acoplar microinversores. Después podríamos configurar los modos de funcionamiento, en este caso lo vamos a utilizar para una instalación de autoconsumo, así que como tenemos red eléctrica lo vamos a dejar configurado en 0 Export to CT. En este caso ya hemos dejado la pinza CT colocada en el cable de fase que llega de la red eléctrica, por lo tanto el inversor va a tener en cuenta los consumos que tenemos en la parte de grid y también los consumos que tenemos en la parte de load, por eso lo dejaríamos en esta opción. Si es una instalación aislada o es una instalación donde tenemos todo conectado en la parte de load, podríamos utilizar el 0 Export to Grid para no utilizar la pinza toroidal y de esa forma, bueno, pues el inversor ajusta en función de la salida de load. Aquí, como os digo, yo voy a utilizar tanto la salida de load como la salida, o más bien la entrada de grid, para alimentar consumos y entonces pues el inversor va a ajustar en función de todos los consumos que hay en la casa, ya sea en la parte de grid o en la parte de load. Tendríamos esta otra opción que no se suele utilizar, que sería para dar prioridad para vender energía a la red, pero en este caso lo que nos interesa es que el inversor vaya primero alimentando los consumos que tenemos, después, si sobra, que vaya cargando la batería y por último, si queremos inyectar a red el excedente, lo podríamos hacer marcando esta opción. Es decir, si ya la batería está cargada, no tenemos consumo y seguimos teniendo energía solar, podemos inyectar a red el excedente para compensar la factura, o si queréis realizar vertido cero, es decir, si no os interesa inyectar el excedente hacia la red eléctrica, lo dejaríamos desmarcado para realizar vertido cero. Aquí podríamos configurar esa máxima exportación,
En caso de inyectar a red podemos aquí poner una potencia máxima que queremos inyectar, y si en caso de que queremos realizar vertido cero, aquí podríamos ajustar un poco ese margen que tenemos con la pinza toroidal. Después aquí esta opción sería para ajustar el inversor para que tenga en cuenta la potencia que tenemos contratada. Si detecta que estamos llegando a esa potencia pico que tenemos contratada, el inversor va a sacar rápidamente energía para intentar no sobrepasar esa potencia que tenemos contratada con la distribuidora. Así que bueno, estos serían un poco los ajustes que tenemos en esta pantalla. Validamos y bueno, volvemos a entrar, veis que está ajustado. Después en la siguiente pantalla, esta pantalla tenemos que dejarla marcada en Time of Use. En este caso, bueno, pues por tramos horarios podemos configurar la carga desde la red eléctrica, desde el generador, lo vamos a dejar desmarcado, y luego en estos mismos tramos tenemos que indicar hasta cuánto queremos descargar la batería, es decir, el inversor, como os decía, va a ir dando prioridad con la energía solar a alimentar los consumos, pero si no tenemos energía solar y tenemos que ir sacando energía de la batería, hasta cuándo queremos descargar la batería. En este caso lo voy a marcar para que descargue como máximo hasta el 20% en todos los tramos horarios. Si por ejemplo tenéis una tarifa económica durante la noche y queréis cargar por ejemplo desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana con la red eléctrica, configuraríamos este ajuste y aquí subiríamos por ejemplo hasta cuánto queremos cargar la batería. En mi caso, bueno, yo lo voy a dejar para que la batería se vaya descargando en función de los consumos durante todo el día y de esa forma maximizar el autoconsumo, ahorrar lo máximo posible en la factura. Y bueno, pues estos serían un poco los ajustes. Aquí en esta otra pantalla podríamos configurar por días, al igual que también que por tramos horarios. Y bueno, pues esta es una pantalla importante, dado que cuando viene por defecto el inversor no viene configurada y como os digo hay que marcar esta opción y poner la descarga máxima que queremos para la batería. Después tendríamos ajustes profesionales. Aquí bueno, se recomienda no manipularlo. Simplemente, bueno, pues si vais a paralelizar varios inversores, es decir, si tenéis varios inversores con comunicación entre ellos, pues bueno, podríamos configurar cuál es el maestro, cuál es el esclavo, o si con la pinza toroidal, si el cable que viene con la pinza CT no os llega hasta el cable de fase que llega de la red eléctrica, tendríais que utilizar un medidor de energía con comunicación RS485, entonces bueno, aquí lo dejaríamos configurado de esa forma para, en vez de tener la pinza toroidal, tener un batímetro o medidor de energía. En este caso, bueno, no lo vamos a utilizar y bueno, pues luego tendríamos los ajustes básicos. Aquí podemos poner en hora, la fecha, el inversor, podemos ajustar si queremos el pitido para que nos dé avisos. Aquí si queremos que se apague la pantalla en un determinado tiempo cuando nos está utilizando y bueno, pues algunos parámetros más como bloquear los parámetros, etcétera. Estos serían los ajustes básicos, podemos cambiar el idioma también y por último, bueno, pues tendríamos también las alarmas y la información del sistema. Una vez que hemos realizado todas estas configuraciones iniciales, ahora para estar seguros de que la batería se ha detectado correctamente, podemos tocar el icono, vamos a ir a LibBMS y aquí podéis ver cómo nos está dando correctamente todos los parámetros del BMS de la batería, tanto la temperatura como la corriente máxima de carga y descarga permitida, así como el estado real de la carga. Así que esto nos indica que la comunicación es correcta con la batería. Así que una vez que ya lo tenemos así, con la comunicación de la batería, ahora ya podríamos poner en funcionamiento la parte de fotovoltaica. Vamos a activar las protecciones de continua de los paneles y el seccionador que está en el lateral del inversor. Vamos a subir también el magneto térmico del inversor para que le llegue corriente alterna de la red eléctrica y ahora tenemos que esperar unos minutos hasta que el inversor sincronice con la red eléctrica. Ahí podéis ver cómo pasados unos minutos ya comienza a detectar el consumo que tenemos en nuestra casa, en este caso algo más de 1 kilovatio que tenemos de consumo. Y bueno, pues podéis ver cómo ya el inversor comienza a darnos energía de los paneles solares para contrarrestar este consumo y como no es suficiente con la energía solar está cogiendo también algo de la batería. Así que la prioridad del inversor es alimentar los consumos de nuestra casa, tanto en la parte de grid como en la parte de load, con primero energía solar y si no es suficiente con la energía de la batería. Si en caso de que no fuese suficiente, cogería energía de la red eléctrica en el último caso. Así que bueno, esto sería un poco el funcionamiento en el modo autoconsumo, en el cual, como os digo, la prioridad del inversor siempre es la energía solar, después la batería
y por último lo que sería la red eléctrica. Vamos a ver una prueba de funcionamiento de cómo sería el vertido cero en este inversor. Como podéis ver, bueno, pues ahora tenemos la batería prácticamente cargada, está al 98%, y el BMS de la batería le está informando al inversor de que como máximo puede cargar a 900 vatios, por lo tanto de esa producción solar, que es algo más, es 1,29 aproximadamente, nos está sobrando energía que estamos inyectando hacia la red eléctrica, dado que no tenemos consumo y solo podemos cargar la batería a 900 vatios, dado que está ya en la última etapa, ya está prácticamente cargada, ahí se va reduciendo la capacidad de carga. Y como os digo, pues bueno, estamos inyectando a red excedente. Si no nos interesa inyectar los excedentes hacia la red, podemos ir a la configuración en Work Mode. Aquí vamos a desmarcar esta opción de Solar Cell, validamos y vais a ver cómo el inversor va a ajustar para que no sobre energía y no inyectar a red el excedente. Lo que hace es ajustar la producción solar para que se ajuste a lo que puede cargar la batería y a los consumos para que no sobre nada. Podéis ver que ahora ya no estamos volcando energía a la red eléctrica y como os digo, bueno, pues se ajustaría tanto a la carga de la batería como a lo que sería los consumos que tenemos en nuestra casa. Si volvemos a marcar esta opción porque nos interesa inyectar a red excedente, validamos y vais a ver cómo aumenta de nuevo la producción solar, aunque bueno, ahora hay bastantes nubes, pero va a comenzar a aumentar la producción solar. Y ahora ya sí, bueno, pues está comenzando a inyectar excedente hacia la red eléctrica porque tenemos marcada la opción de Solar Cell. Ahora para que veáis el tiempo de respuesta de la salida del LOAD, en caso de que haya por ejemplo un corte de electricidad, como os comentaba, bueno, pues tengo conectado ahora en LOAD diferentes circuitos que van hacia estas protecciones, en este caso esta iluminación y una estufa. Como podéis ver, bueno, pues tengo algo más de 1 kilovatio, 1,23 aproximadamente de consumo y bueno, pues lo tenemos todo conectado en LOAD, como os digo, y para que veáis cómo sería el tiempo de respuesta vamos a desconectar del general. Como podéis ver, bueno, pues tengo conectado aquí esta iluminación y si nos desconectamos de la red eléctrica vamos a simular que hay un corte de electricidad. Vais a ver cómo el tiempo de respuesta es totalmente inmediato, no se ha notado. Y bueno, pues el inversor ahora sí que nos va a marcar que no tenemos red eléctrica, pero nos sigue dando alimentación por la salida del LOAD, dado que está pensada para que siga suministrando energía, aunque no tengamos red eléctrica, como os decía, por la parte del LOAD. En cuanto a los detalles que más nos han gustado de este inversor, hay que indicar que se trata de un inversor con unas especificaciones actuales. Y bueno, pues en este caso en concreto, que es el modelo de 8 kilovatios el que estamos probando, nos permite conectar hasta 12 kilovatios de paneles solares, potencia pico, y bueno, pues tiene unos rangos de funcionamiento de los MPPT muy amplios, desde los 90 hasta los 500 voltios, y una corriente de entrada de paneles solares recomendada por cada MPPT de 26 amperios y 44 de corriente de cortocircuito, por lo tanto está preparado para los paneles actuales y futuros. Además también nos permite cargar y descargar la batería a 190 amperios, por lo tanto tenemos una salida de backup de 8 kilovatios, que sería la potencia nominal. Tiene monitorización Wi-Fi, es paralelizable, etcétera. Y bueno, pues además también destacar el puerto GEN, que nos permite poder utilizarlo en aislada para acoplar un generador, nos permite también poder derivar excedente o incluso acoplar en alterna otros inversores o microinversores. Además también el precio es muy interesante y tiene 10 años de garantía. En cuanto a los detalles que menos nos han gustado, hay que indicar que en el modo autoconsumo, es decir, cuando está conectado a la red eléctrica, los flujos de energía son un poco más lentos que en otros inversores. Es decir, cuando estamos conectados a la red eléctrica y encendemos un consumo, se apoya bastante en la red eléctrica y tarda un poco en sacar energía de la batería y de los paneles solares, es un poco más lento que otros inversores que hemos probado. Y lo mismo cuando desconectamos de repente una carga, tarda un poco en reducir esa potencia, a diferencia de otros inversores. Creemos que esto se podría corregir perfectamente por software, así que seguramente lo van a corregir para que sea un poco más rápido. Y bueno, pues por otro lado, ten en cuenta que es un inversor de unas dimensiones y un peso bastante considerable. A la hora de realizar la instalación seguramente vamos a necesitar 2 personas para poder mantenerlo sujeto y poder fijarlo a la pared, dado que no trae un soporte como otros inversores. Normalmente los inversores traen un soporte que lo podemos colocar cómodamente en la pared y después el inversor va colgado. En este caso el mismo inversor trae los agujeros para fijarlo
a la pared, por lo tanto vamos a necesitar 2 personas para poder fijarlo y colocarlo en la pared. Así que bueno, estos son un poco los detalles que más nos han gustado, algunos detalles que creemos que se podrían llegar a mejorar en las siguientes generaciones. Y bueno, como os decía, un inversor muy a tener en cuenta en este 2026, sobre todo porque viene para competir directamente con los inversores de Y, ofrece unas características prácticamente idénticas a un precio bastante inferior y con una calidad muy buena de construcción, 10 años de garantía y un precio muy interesante. Así que nada más, intentaremos hacer algún vídeo más con este inversor para probar la salida de Gen, el Smart Load y algunas características más. Y bueno, pues espero que os haya parecido de utilidad y hasta la próxima.